enfermedad candidiasis y vamos a empezar exponiendo. Nosotros estamos conformados por los siguientes compañeros que son Aguirre Merino Marioli, Aramayo Paredes Valeria Araceli, Camargo Magneta Nicole Fabiana, Carlos Mocilla Miguel Antonio y Choquevara Carlos Josué. Empezando con la exposición va a ir mi compañero Anthony. Buenos días a todos, buenos días compañeros. Como bien dijo mi compañero, apagando la luz de acá para que se vea mejor. Solo de acá. La de acá no se puede, esta solo. ¿está bien, no? Si quiere puede enseñar aquí la luz. Ven así. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la candidiasis? La candidiasis es una enfermedad parasitaria. Esta enfermedad es producida por el minto Ascariasis corticoides. El minto es una forma de decir como un gusano, digamos, también. Se tenía registro ya de esta enfermedad en el antiguo Egipto y se le dio el nombre en el tiempo de Hipócrates, Aristóteles y Plinio. ¿Por qué se le dio el nombre? Porque tenía un parecido demasiado a lo que es la lombriz terrestre o la lombriz de tierra. El primero en hacer una comparación con el parásito con esta lombriz de tierra fue Edward Tyson, que era un médico anatomista en 1683. Los datos epidemiológicos. En la región de las Américas se estima que hay aproximadamente 46 millones de niños en etapa preescolar y escolar que están en riesgo de sufrir infecciones por febremito. Estas infecciones son las más comunes a nivel mundial y afectan a las comunidades más pobres. Su propagación y reproducción se ve muy favorecida por lo que son los climas tropicales, o sea, donde hay mucho calor y humedad. También otro factor que ayuda a que esto se propague es el uso de las tierras contaminadas y la falta de higiene de las personas. Si bien esta enfermedad está presente en todo el mundo, tenemos mayor incidencia en lo que sería el país de Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Esto mismo porque los climas de estos países son, como se dice, tropicales, la mayoría del tiempo hace calor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es el agente causal, es la candidiasis corticoide del reino animalia, perteneciente al grupo Phyllodomatoda. Las características generales es que son de color rosáceo blanquecino, poseen una boca con 3 labios, entre ellos hay dimorfismo sexual, es decir, una clara diferencia entre la hembra y el macho. Después, las características del macho es que llevan entre 15 a 20 centímetros de largo y unos 2 a 4 milímetros de diámetro. Su terminal rectal posee 2 estípulas quitinosas que utilizan la copulación. La copulación ocurre cuando el macho utiliza estas 2 estípulas quitinosas para transferir el esperma a la hembra para que se dé la fecundación. Luego están las características de la hembra, es que mide de 20 a 35 centímetros de longitud y tiene de 3 a 6 milímetros de diámetro. Posee una terminal rectal, se dice que estas son capaces de poner 240.000 huevos al día y solo las hembras fecundadas producen huevos fértiles que miden alrededor de 69 kilómetros. En la imagen podemos observar que esta es la hembra y este es el macho. Es muy claro diferenciarlas ya que la hembra es un poco más grande tanto en longitud como en diámetro, como ya mencionamos. Además de que el macho en su extremo posterior está curvado de forma de espiral, lo que hace más fácil diferenciarlo. Aquí podemos ver microscópicamente la boca del parásito con los 3 labios. Y aquí podemos observar lo que son las 2 estípulas quitinosas, desde que mencionamos que el macho ocupa para la fecundación. Aquí en la parte superficial podemos ver lo que son las estípulas que el parásito utiliza para su locomoción, es decir, para su movimiento. Y luego aquí están las cutículas estriadas que utiliza para la resistencia y también esto lo protege contra los jugos digestivos. Yo voy a empezar a hablar un poco del ciclo. El ciclo, digamos, se divide en 4 El ciclo, digamos, a dividirlo en 4 partes, principalmente en el tiempo de huevo, el huevo fecundado, una vez que el huevo eclosiona y una vez que el parásito empieza su tiempo en el intestino. Esa es una imagen más descriptiva. Bien, primeramente, al parásito lo vamos a encontrar en la tierra, principalmente como dijo mi compañero,
El parásito en sí es aquel que surge del huevo fecundado. ¿Cómo ingresa en su organismo? Fácilmente ingresa por lo que son los alimentos ordenados por tierras. Muchas veces utilizan lo que son los excrementos para la fertilización de tierras. Una vez una persona consume agua contaminada por los huevecillos, que son también los modernos, consume lo que es agua contaminada o alimentos no bien higienizados, por una mala higiene, podemos decirlo, ingresa huevecillo en nuestro cuerpo y va a tener lo que son distintas vías. Como vemos aquí en la imagen, no solo va a afectar lo que es el sistema digestivo, sino también el sistema pulmonar, porque primeramente el huevecillo va a eclosionar entre 2 semanas en lo que es el cuerpo. Una vez ingerido, viaja al estómago, tiene resistencia a la acidez y va a llegar al intestino. Aquí es donde el huevecillo principalmente viene lo que es un ambiente apto para eclosionar. Una vez eclosiona, vamos a decir que la larva, antes de ser usada es una larva, la larva va a viajar por lo que es el torrente sanguíneo intestinal a lo que es el corazón derecho, y el corazón derecho se va a dirigir a los pulmones, esto por vía sanguínea. En los pulmones es un ambiente apto para crecer el crecimiento de la larva o aumentar el tamaño, y es aquí donde recién la larva va a romper lo que son los vasos sanguíneos de los alveolos, los alveolares alveolares, para dirigirse nuevamente al intestino. Y es aquí donde recién la larva empieza a crecer y a madurar en hembra y macho. Es acá donde ya empiezan a crecer los 15 centímetros y 30 centímetros respectivamente entre machos y hembras. Esto es un poco el ciclo de vida del parásito. Por lo general, tardan en aproximadamente 2 semanas, pero eso se agrega como otras 2 semanas más en el periodo de que es larva hasta que es gusano, lo que nos da un total de 1 mes aproximadamente en lo que el huevo eclosiona, se convierte en larva y finalmente en lo que es el ascaris. Signos y síntomas. Continuando con el tema, yo voy a empezar explicando los signos y síntomas que produce esta enfermedad. Como hace rato dijo mi compañera, habló sobre el ciclo de vida del parásito, que obviamente viene a lo que sería el intestino delgado y luego va a lo que sería el ciclo de los. El ciclo de los produce lo que sería el síndrome de Lofgren. Y en esto vamos a ver diferentes manifestaciones y las principales que vamos a ver van a ser las manifestaciones respiratorias, las manifestaciones intestinales y otras manifestaciones también. En las manifestaciones respiratorias principalmente vamos a ver tos y expectoraciones, aunque las expectoraciones no van a ser muy frecuentes, pero la tos seca sí. Y también esto va a ser a causa de la inhalación, más que todo porque lo vamos a encontrar en los alvéolos. Quiero que recuerden que en el ciclo de vida de las cariáceas lumbricoides, el parásito va a los alvéolos, se dirige hacia allá y genera diferentes problemas como hemorragias en los alvéolos. Y al mismo tiempo también eosinofilia y expectoración, y esto se lo puede ver. En la invasión larvaria de mayor intensidad presente eosinofilia, manifestaciones alérgicas asmatiformes. Y después manifestaciones intestinales, que podemos ver: irritabilidad, dolor difuso, meteorismos, diarrea, náusea y vómitos. Y también en casos más peores podemos ver en el 72% de los casos en infecciones más intensas que produce obstrucciones. ¿Por qué? Porque estos gusanos crecen. Esta es una etapa más intensa, no genera diferentes patologías a lo que sería a nivel respiratorio en una etapa más avanzada, pero genera obstrucciones. Estos gusanos son largos y se quedan dentro del intestino y generan obstrucciones, y los cuales no dejan pasar lo que serían las heces fecales y todo esto. Y entonces esto genera diferentes problemas. Forman nudos y abultamientos, protrusiones, dolor y vómitos. Y esto también genera de que la persona que posee este parásito también sufra de distintos problemas alimenticios, ¿no? Y otras manifestaciones también serían bajo peso, anorexia, ardor retroesternal y síntomas del sistema nervioso central como irritabilidad, insomnio y convulsiones. Como hace rato dije, estas obstrucciones de acá son lo que generan lo que sería el bajo peso y la anorexia siempre. Bueno, acá vamos a ver las patologías. A medida que el parásito se desarrolle en el organismo, se alimentará y destruirá la mucosa y parte del tejido donde se aloje. Y esto lo podemos ver en lo que serían los alvéolos, ¿no? Como en el sistema respiratorio, la larva daña y perfora el endotelio, el alveolar y capilar, de lo que causa hemorragias. La presencia del parásito hace presente una gran cantidad de eosinófilos. En radiografía se ve una neumonía eosinófila, lo que sería el síndrome de Lofgren. Causa expectoración hemopáctica, estentores bronquiales y signos de consolidación, síndrome de Lofgren. ¿Qué puedo ver en el sistema gastrointestinal? La larva en su trayectoria por el esófago puede dirigirse a la faringe, provocando su expulsión o asfixia. Es resistente a ambientes aislados, por lo que produce obstrucción intestinal, peritonitis también. Una vez perfora la mucosa intestinal y el peritoneo, provocando apendicitis.
dice aquí también cuando al mismo tiempo que provoca apendicitis, podemos ver también que que causa daño, en otros órganos, como el hígado y también en los conductos biliares también y en la propia vesícula biliar, lo que generaría colecistitis y coleangitis. Atraviesa la ampolla de Vater obstruyendo el conducto pancreático como el hepático, y en el hígado puede producir necrosis también y abscesos de tipo patógeno, granulomas, y las trompas de Falopio también pueden llegar a producir hernias. Ya. Siguiente. Buenos días, doctor y compañera. Yo voy a explicar sobre el método de diagnóstico. Para realizar el método de diagnóstico, primero tenemos que tener una sospecha clínica inicial, que se va a tratar de los signos y síntomas que explicaron ya mis compañeros, generalmente relacionados a obstrucciones. Puede ser vómito, puede ser, generalmente hay dolor abdominal agudo y estreñimiento por la misma obstrucción. En casos más graves o en otros casos podemos hablar de obstrucción biliar. Para realizar el método de diagnóstico, el método GOR estándar o el estándar de oro según el AXO va a ser el examen coprológico o el examen coproparasitológico, que es lo mismo, que es para ubicar a los huevos de parásitos carinublicoides, ¿no? Entonces se busca la presencia de los huevos carinublicoides y puede requerir muestras seriadas. También se lo va a lograr ver macroscópicamente al examen. Vamos a tener igual estudios de imagen que van a ser estudios extras que se van a realizar, como la radiografía de abdomen, donde vamos a ver opacidades de la masa dilatada, esto por la presencia de gusano, ¿no? La ecografía, que va a ser sobre todo para ver el árbol biliar para descartar obstrucción biliar. Y eso sería. En cuanto al tratamiento, vamos a tener a la familia de los benzimidazólicos. El principal va a ser albendazol, donde la dosis va a ser de 400 miligramos vía oral, dosis única. Luego vamos a tener mebendazol, que la dosis es de 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días, o 500 miligramos una sola dosis. Para las mujeres embarazadas no se recomienda el tratamiento en el primer trimestre, durante el primer trimestre del embarazo, pero sí existe fármaco antiparasitario, que sería el papato del plantel para las mujeres embarazadas. Dosis de 11 miligramos por kilogramo en dosis única. Y no lo noté igual, pero también tenemos a la ivermectina, que va a ser de 150 a 200 miligramos por kilogramo. Profilaxis o los métodos de prevención. Tenemos lo más importante, que sería la higiene, digamos, lavarse las manos, ya sea antes de consumir alimentos o después de ir al baño, digamos, que es muy importante porque, digamos, también en esto afecta directamente lo que serían los alimentos, un buen lavado de los alimentos, porque no sabemos cómo manipulan, digamos, estos alimentos las personas, al menos en los mercados. Las personas, los huevecillos, a veces, la mayoría de las veces cuando, digamos, una persona no lo sabe, lo tienen las heces, ¿no? Entonces lo manipulan, no se lava, con esto mismo te vende, lo hurga. Entonces es importante lavar bien los alimentos, también las carnes, hervirlas, y el agua, también hay que hervirle el agua, al menos en los pueblos, digamos, ¿no? Porque cuando vienen por el río y ahí se acostumbran a veces a hacer sus necesidades cerca, entonces esta agua puede traer los huevecillos de este parásito. Entonces se debe hervir siempre el agua, y eso sería lo más importante para la prevención de este parásito. Volvamos a la anterior diapositiva. Acá una corrección de la parte de la ortografía, ¿no? El lavado tiene que poner con B corta. Herbicidas con C. Eso, siempre es bueno hacer la corrección de la parte de la escritura. Bueno, la presentación está muy bien. Este parásito produce siempre síntomas respiratorios. Pues la persona tiene, por unos días tiene tos, expectoración, a veces inclusive puede tener como una crisis de broncoespasmo, como si tuviera asma, y en la radiografía se ven infiltrados que después desaparecen. Y lo llamativo
decir que como el parásito que está en el intestino llega a un tejido como el pulmón, este paso por el tejido genera una respuesta inmune y como consecuencia de la respuesta inmune aumentan los eosinófilos. Entonces, cuando uno ve una neumonía y en el hemograma el porcentaje de eosinófilos es más del 5%, más de 500 eosinófilos, una de las posibilidades es esta, ¿no? Que la neumonía no es producida por una bacteria, sino es producida por el paso respiratorio del asma. Como su compañera le explicó, el método diagnóstico es la observación del huevo fecundado en materia fecal. Y para eso hay que hacer un muestreo. Una sola muestra no sirve, tiene que ser 3 para tener un porcentaje mayor al 90% de sensibilidad. Entonces, basta que en una de ellas el técnico encuentre huevos fecundados de Ascaris, ya está el problema. La otra opción es que la persona cuente que en alguna oportunidad eliminó la matriz, ¿no? Entonces, algunos se eliminan por materia fecal Por la boca. y algunos se eliminan por la boca, ¿no? Por la boca, así que es complicado. Este parásito no es el único que infecta el intestino, no son varios. Entonces, al haber varios, se puede formar una pelota. Y esta pelota produce obstrucción intestinal. O a veces el parásito, como se mueve, puede introducirse por la ampolla de Barter y llegar a los conductos pancreáticos y biliar y producir una pancreatitis aguda o una colangititis aguda. Entonces ahí, como su compañero dice, el método diagnóstico es la ecografía. En cambio, para confirmar una obstrucción intestinal porque hay una pelota de Ascaris, la radiografía presenta la forma simple, y ahí se ve claramente una pelota que está producida por varios parásitos. El tratamiento depende si hay obstrucción intestinal o no. Cuando hay obstrucción intestinal, no conviene darle abreviación ni relevación, porque el parásito, al tener contacto con estos dos, se mueve más. Entonces, si hay una obstrucción, puede empeorar la obstrucción. En cambio, si hay obstrucción intestinal, lo que hay que inducir es la parálisis del parásito. Entonces, imagínense que hay una bola donde los parásitos están formando la pelota. Al administrar el pavato de Pinantel se produce una parálisis del parásito, entonces ellos se aflojan. Y al aflojarse se desarma la bola. Y ya puede ser eliminado de materia fecal. Entonces, eso es importante. Cuando hay una obstrucción intestinal, está contraindicado el albendazol de emergencia. Y lo que hay que hacer es administrar un medicamento que produzca la parálisis del parásito. En cambio, si la infección es por un parásito, una apendicitis aguda, pancreatitis aguda, colangitis, se puede usar cualquiera de ellos, albendazol. Así que también, como usted mencionaba, hay ocasiones en las que la obstrucción es tal que he visto que solo se requiere cirugía. claro, Ya no claro. La obstrucción tiene varias fases, ¿no? En la primera fase, la pared del intestino está bien y no hay riesgo de peritonitis. Pero cuando pasan las horas, a consecuencia de la obstrucción intestinal, la pared intestinal sufre, hay isquemia, hay necrosis y se perfosa. Entonces ya el cuadro que empezó como una obstrucción intestinal ya termina como una peritonitis. Entonces ahí el cirujano tiene que hacer varias cosas. Tiene que extraer el bolo en la pelota, digamos, de Ascaris, y tiene que hacer una cirugía en el intestino o una anastomosis. Recortar todo el tejido que ya no sirve y hacer una anastomosis que hay una enfermedad. Así que este parásito es complicado y es bastante frecuente en las zonas tropicales. Igual,
olvidé mencionarlo por completo, pero cuando hay una obstrucción parcial, lo que se hace es una aspiración nasogástrica y una inspiración de piperacina. Y obstrucción, cuando la obstrucción es total, ya es método quirúrgico. Muy bien, chicos, está muy bien. Todos los han expuesto ya, chicos. Suban sus presentaciones al grupo. ¿Ya? Suban sus presentaciones al grupo. Ya no va a dar tiempo para la próxima exposición, así que eso lo dejamos para la próxima semana. Muy bien, muy bien. Como ustedes saben, chicos, hay nuevo director de carrera, nuevo decano, y las autoridades salientes lo que han hecho es suspender todos los procesos de alquiler de carpas, mesas, sillas. Creo que 10 días antes ya lo suspendieron. Entonces voy a hablar con el director de carrera, ya hablé con el decano está de acuerdo, para que veamos si para fin de mes, fin de octubre, podemos hacer la feria de sepsis. ¿Por qué razón? Porque el alquiler de mesas, sillas, carpas, la tarima, es un presupuesto de por lo menos 7.000 bolivianos. Así que sería 7.000 bolivianos para la feria de sepsis y 7.000 bolivianos para la feria de VIH. Entonces, eso hay que